año 1991 y realizó estudios de posgrado en planeamiento urbano regional en Buenos Aires, en la Facultad de Arquitectura y de Ordenamiento Territorial Metropolitano en Madrid. Es doctor en urbanismo también de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, a estas alturas, profesor e investigador, no solo en la UBA, sino en otras universidades como la Ditela y la Quilmes también, ¿no, Guillermo? General Sarmiento. General Sarmiento, perdón. Y General Sarmiento. Pero bueno, el perfil siempre a mí me ha interesado mucho porque tiene esta dosis de investigación, de docencia, pero también mezclada con el hacer profesional, tan importante muchas veces para la reflexión, ¿no? Sin por eso marcar como el único camino, pero sí es interesante subrayar la participación que Guillermo tiene en planes estratégicos de ordenamiento urbano, de desarrollo local, muchos de ellos también en publicaciones y en libros. De hecho, te digo, hay un libro tuyo que lo usamos en nuestra materia, ¿no? Darte la bienvenida a nuestro ciclo de conferencias, pero también contar que te estás sumando como parte del nuevo staff de la próxima corte de la maestría que abriremos en marzo. Así que también agradecerte tu predisposición para estar con nosotros. Y bueno, dejarte entonces el aula para que hagas tu exposición. Después abriremos el micrófono a algunas preguntas, abusando un poco más de tu generosidad para bueno, cerrar seguramente esta buena actividad, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos. ¿Se escucha bien? Sí, sí, perfecto. Adriana nos va a silenciar los micrófonos al resto, así que cualquier cosa te entendés con ella. Vale, cualquier duda, inquietud que surja y que yo no la detecte, entonces le pido a Ana que me avise por preguntas, comentarios o temas de audio o de video. En principio, súper agradecido por la invitación, muy agradecido también por formar parte de este espacio y por la propuesta de reflexionar sobre la ciudad que entendemos está por venir, estamos por delinear, ¿no? Y sobre esta base quiero compartir algunas ideas, por ahí recuperando de los debates que hemos ido recolectando en este lapso, de las experiencias que se han ido generando, y sobre esa base tratando de sistematizar algunas propuestas de solución posible, ¿no? Sobre esa base voy a montar esta charla. Si me permiten, comparto pantalla. A ver. ¿Se ve ahí? Está cargando, Guillermo, está cargando. Sí, ahí está. Perfecto, perfecto. Bueno, esta es simplemente la imagen de portada con una breve presentación que ya hizo José. Este es el tema de la charla. Voy a preguntar acá si se deja de ver esto. Sí, en efecto, yo no los veo más que la pantalla completa de cada slide, así que cualquier cuestión, Adriana, me avisás y interrumpimos inmediatamente. Sí, el tema de la charla es hacia una urbanística post-COVID, ¿no? Retos que asoman. Guillermo, perdóname que te corte. ¿No podrías subir un cachito el audio? Tenés medio bajo. Discúlpame. Sí. ¿Ahora se escucha mejor? Un poquito más alto. No Porque me escriben a mí ¿no? Pero a ver. Si hablo así, en el auricular. Por ahí mejor, ¿no? Sí, me dicen que mejor. Gracias. Mejor, bueno. Bueno, vamos a hacer así entonces. Si subo el audio y hablo con... Sí,
Bueno, la idea entonces es reflexionar sobre esta ciudad que entendemos se viene y la oportunidad para pensar la ciudad que hemos construido, ¿no? De esto se trata la charla que la armamos sobre 7 momentos distintos. Por un lado, las ciudades como motores de la economía, escenarios de una nueva era de pandemias, contradicciones de nuestro propio proceso de urbanización, la necesidad de construir un ambiente inteligente, recuperando casos de buenas prácticas, criterios para un nuevo paradigma urbanístico y retos que asoman para una nueva normalidad. Estos son los 7 momentos, los 7 capítulos, las 7 partes en las que intenté organizar el contenido de la charla. Lo primero, bueno, las ciudades como motores de la economía, por defecto, las ciudades son estos grandes dinamizadores y hemos visto hoy ahora en tiempo de pandemia cómo la ciudad se enfría frente a una economía que está desactivada un poco por este confinamiento obligatorio que nos encontramos. Las ciudades son motores de la economía, generadoras de producto bruto, de la creatividad, del desarrollo social y demás. También las ciudades son detonadoras de conflictos si no están debidamente gobernadas, si tienen un desarrollo social inequitativo, si son depredadoras del ambiente. Entonces, las ciudades son también estas cualidades a tener en cuenta, ¿no? Es el ambiente, es la equidad, es la integración, es la gobernabilidad. Lo cierto es que estamos en un mundo de ciudades. La ciudad es el producto cultural más sofisticado que el hombre ha creado en la sociedad. Hacia el 2050 se prevé un incremento de la población relativa urbanizada. Hoy tenemos indicadores que en las próximas décadas se potenciarán con mayor población mundial residiendo en ciudades y más aún en nuestro país con porcentajes que se arriman al 90%. Estamos frente a un proceso de población casi en términos absolutos urbana o urbanizada. Esto interpela al papel de las ciudades en el escenario de referencia. Y más aún cuando las previsiones menos optimistas también ponen al espacio urbano como territorios cada vez más densos y que tendrán que afrontar situaciones cada vez más críticas en la gestión de recursos, en la provisión de infraestructura, de servicios, el tema de sostenibilidad ambiental, el tema de movilidad urbana. En este sentido, se requieren, pareciera ser, algunos criterios que tengan que ver con la gobernabilidad, en ese sentido, plataformas de interacción y actuación combinada en las distintas dimensiones, la seguridad, la sanidad, los servicios y demás. En temas de movilidad también, las ciudades deben ser sustentables en términos de movilidad y desplazamiento, con energías renovables y eficientes y saludables. En términos de sostenibilidad, la idea de suplir los desequilibrios por los que hoy transitamos y también garantizar cierta sostenibilidad para las generaciones futuras. En términos sociales, que cada ciudadano aparezca empoderado, con acceso a la información y proveedor de información a la vez, como una especie de gobierno abierto de Open Data. En términos de economía, también pensar criterios de sostenibilidad, ¿no? Que puedan afrontar los costos de ejecución y también el mantenimiento del sistema, como algunos pilares relevantes que parecieran indispensables y cuyo legado aún no hemos aparentemente aprendido lo suficiente. Debemos apostar entonces a mejorar los aspectos de la calidad de vida de los ciudadanos, a garantizar pleno empleo, ingresos fiscales eficientes, una economía saludable, sólida, robusta y equitativa. También garantizar condiciones de crecimiento en el marco de la sustentabilidad económica, la sustentabilidad ambiental,
y efectivamente un ambiente que preserve, que resguarde, que proteja los recursos naturales, ¿no? Y que no los deprede de manera sistemática. En este sentido, cabe señalar que nosotros debemos apuntar a la implementación de un modelo ciudad que esté orientado hacia gobiernos locales que incorporen prácticas de gestión con tecnologías de la información para eficientizar los recursos y también reivindicar el papel de la planificación en el proceso de toma de decisiones, ¿no? Debiendo de alguna manera definir políticas públicas para lograr metas objetivos, pero a partir de un proceso de construcción colectiva. Empoderar a los gobiernos locales para que utilicen herramientas de tecnología de información por un lado, y por otro lado, reivindicar el papel de la planificación como una herramienta potente de gestión, también son temas que parecieran demandar colocarse en agenda. Algunas experiencias aisladas, hay casos donde se colocan sensores en los ríos para alertar sobre desborde, o a partir de la tecnología de información, monitorear el tránsito, o en temas de movilidad vehicular, sensores para localizar plazas libres y demás, en temas de residuos también, sensores en contenedores. En fin, hay todo un dispositivo que es nombrado que permite inteligencia en las ciudades, y esto pareciera ser un camino importante a transitar como un marco problema general, ¿no? En este sentido, nos encontramos en un complejo escenario pandémico. La ciudad que hemos construido efectivamente ha mostrado, como dicen los españoles, se han roto sobre las costuras, ¿no? Que las costuras han empezado a crujir. Y efectivamente, parafraseando a Raquel Rolnick, este escenario pandémico no hace más que poner en evidencia el tipo de ciudad que hemos producido históricamente, ¿no? En particular en las últimas décadas. Y en este sentido, la idea es empezar a aportar, a recuperar algunos criterios o lineamientos que nos permitan generar una ciudad mucho más equitativa, más inclusiva, más eficiente. Pero advertir que estamos en un escenario, en una era de pandemias, en lo que va del siglo, estas 2 décadas del siglo, hemos transitado varias de ellas. Por supuesto, estamos en la más emblemática, pero sin duda no ha sido la primera ni será la última. La que se inició el síndrome respiratorio agudo grave en China en 2002, el síndrome de infección urinaria en 2004, el mosquito iniciado, o la gripe porcina en 2009, que se inició en Estados Unidos, por citar algunos de los tantos casos, ¿no? En Arabia Saudita en 2012, la del ébola que se había tenido en 1976, pero se replica en 2013, el Zika en 2015 en Brasil, y hoy el COVID iniciado en diciembre en China, en diciembre pasado en China, y que sin duda los 6 meses de cuarentena han sido una herramienta que permitió prepararnos, pero que la falta de una luz al final del túnel nos carga de angustia, de incertidumbre y desesperación. ¿No? Y vemos en pantalla una serie de memes al respecto que dan cuenta de esta situación intrapandémica en la que nos encontramos, ¿no? Incluso en la Gioconda, con las distintas etapas de la cuarentena que hemos ido transitando, ¿no? Cierta euforia inicial, después el desgaste, la carga de angustia, de ansiedades y demás. Frente a esto, basta recordar que ese 20 de marzo, en que se inició ese confinamiento, sirvió de una manera para preparar el sistema sanitario,
para concientizar a la población y que tuvo como unas imágenes contrastadas, ¿no? La construcción de la curva, espera de ese amesitamiento que esperemos que haya llegado, veremos cómo evoluciona, todavía tiene unos meses complicados para transitar, pero que muestran dos imágenes contrastadas, ¿no? Una que parece empezar a diluirse, pero que fue emblemática y muy bien recibida por la población, que tiene que ver con distintas fuerzas de gobierno unidas en favor de un objetivo común, de afrontar la coyuntura, y después la militarización de ciertos barrios populares, frente a procesos de toma de tierra, también los procesos de extinción, de encarcelamiento, como otros de los procesos que también ponen en evidencia el tipo de ciudad que está produciendo y los mecanismos para sostener ese método de reproducción a través del tiempo. Hemos generado ciudades de tipo asimétrico, con enormes asimetrías, con enormes desigualdades, con problemas crecientes en la salud, con problemas crecientes en los servicios, en la movilidad, en la sostenibilidad, y que frente a un crecimiento acelerado, estas cuestiones se ponen como mucho más en evidencia, ¿no? La lógica del crecimiento, como el caso de Buenos Aires, convergente en un punto particular, esta lógica de embudo, debiera empezar a mutar hacia una estructura más policéntrica, ¿no? Romper la estructura monocéntrica de nuestras ciudades en favor de la lógica de la policentralidad como escenario indispensable para equilibrar cargas y beneficios, oportunidades al conjunto de la población. Desde esta perspectiva, cabe reflejar qué tipo de ciudad hemos ido produciendo para que hoy nos encuentre en el escenario que nos encuentra. Y por eso este breve acápite donde intenta poner de manifiesto algunas pinceladas sobre las contradicciones intrínsecas en este proceso de urbanización, ¿no? En general, las ciudades, recién ilustré con Buenos Aires, pero no hago alusión específica a ninguna de ellas, sino como cuerpo disciplinar de cómo miramos estos procesos. Y acá aparecen algunas tensiones y algunas contradicciones que se exacerban, ¿no? Que se ponen de manifiesto, ¿no? La paz polar, densidad versus pandemia, también aparece en discusión en estos momentos, donde la densidad es una pieza clave para construir ciudad. Sin embargo, la densidad también implica, la alta densidad implica cierto riesgo de contagio. Entonces, deberíamos promover un equilibrio de compasión en el tejido, de compasión en la densidad, de habitación sin hacinamiento, ¿no? Entonces, empezar a pensar este par polar, densidad versus pandemia, como un problema complejo de resolver con interrogantes que aún no han sido respondidos, ¿no? Bajas densidades medias, densidades altas, las ciudades se están interrogando, se están preguntando, hay una idea de country life como que revive, que reasoma, y frente a eso el tema de la densidad puesta en cuestión nuevamente. El tema de la equidad de la pandemia también parecía ser, desde la perspectiva de unos autores, un tema relevante de conflicto, de fricción, de asignaturas pendientes, sobre todo porque los grupos más vulnerables son los que quedan más expuestos. En general, hemos producido ciudades con enormes inequidades, con centros consolidados y inservidos, y periferias débiles, frágiles y con autoconstrucción, y esto acentúa las desigualdades y denota las instituciones espaciales de la mano de las instituciones sociales, y en ese sentido la necesidad de crear una herramienta que genere condiciones para la integración urbana, ¿sí? Equidad y pandemia como otro par polar que se pone en evidencia, que se pone en tensión y que arroja nuevos interrogantes sobre el tipo de ciudad que estamos produciendo. Otra dimensión está referida al tema de la sostenibilidad de la pandemia, ¿no? En nuestras ciudades vemos el alto consumo de las energías, la enorme deposición de efluentes
o domiciliarios, accesos de agua, el tema de la energía con alto derroche de consumo en agua, en electricidad y demás. Y frente a esto, la masiva contaminación que impacta directamente sobre el ambiente, ¿no? Con procesos de degradación sistemática y que deterioran el hábitat y las condiciones de vida de cada uno de nosotros. El tema de la movilidad y la pandemia también están siendo interpeladas, más aún donde pareciera ser que no aparecen dispositivos suficientemente amigables para su convivencia, con espacios urbanos cada vez más densos, la movilidad se tornará mucho más compleja respecto a eso. Entonces, ¿cuál es el tipo de movilidad que demandan nuestras ciudades, sobre todo en una era de pandemia en la que estamos, y sobre todo cuando tenemos un escenario de pandemias de tipo zoonótica por afrontar, ¿no? La pandemia del COVID seguramente más tarde que temprano se superará, pero no será el fin de la historia, sino un eslabón dentro de una serie de Guillermo, perdona que te interrumpa, porque te estamos escuchando muy, muy bajo. A ver si puedo. Ahí está mucho mejor, no sé el resto si escucha mejor. ¿Estamos mejor? Ahí mejoró. Sí, mejoró mucho. Ahí mejoró. Pues me acerqué un poquito al monitor. Bueno, te vas a tener que acercar mucho. Bueno, dale. Te dejamos seguir. Sigamos entonces, dale, gracias, José. El tema que sigue tiene que ver con este par polar entre movilidad y pandemia, que decíamos que todavía tiene cuestiones por resolver y que interpelan a las ciudades. Esta idea de quedarnos en casa, que evita que el desplazamiento en el espacio público, porque un espacio público no nos ofrece dispositivos apropiados para garantizar ciertas condiciones de salubridad. En este sentido, movilidad y pandemia frente a la densidad, frente a la equidad, aparecen nuevamente interpelados. Crecimiento y pandemia pareciera ser otra de las dimensiones también en fuerte contraste, donde las ciudades tienden a crecer y lo hacen de manera inequitativa, con desequilibrio en la oferta de espacios públicos, con desequilibrio en la oferta de infraestructura básica y de servicios, con desequilibrio en las condiciones de habitabilidad, insisto, de áreas bien servidas y equipadas, y otras que parecieran formar parte de otro estatus de ciudadanía y que merecen la ciudad por condiciones de otro tenor, ¿no? Donde los servicios tardan varias décadas en llegar, servicios básicos, y que se lanzan a una puja de construcción de su hábitat de enorme esfuerzo y sacrificio. En este sentido, la sobreexplotación de los recursos, las cuestiones de sobreconsumo de energías no renovables, la generación de recursos, la degradación del suelo, aparecen muy fuertemente en esta lógica de reproducción de la ciudad. El tema de la gobernabilidad y la pandemia aparece también en escena en este par polar que estamos intentando contrastar de cara a la ciudad que imaginamos pueda llegar a venir, ¿no? En términos de, a nivel global, tanto lo político como lo económico, hemos visto estado de crisis frente a, o incertidumbre frente a la incapacidad de tener respuestas a mano. Pero como señalamos, un poco entre comillas, este tipo de crisis tocan bocina, dan preaviso, y en ese sentido debiéramos haber tenido la capacidad de advertir las señales que estábamos dando, ¿no? Por ejemplo, cuestiones vinculadas como el cambio climático, que aparece recurrentemente en debates académicos, no siempre cristalizado en políticas públicas efectivas. En este sentido, condiciones de exclusión social, déficits estructurales
en términos ambientales, nos vienen a dar indicios de un tipo de ciudad cuya gobernabilidad no está garantizada, cuyas voces de los actores principales no siempre son suficientemente escuchadas, parecen enormes inequidades puestas de manifiesto. Desde esta perspectiva, hoy decimos que la vivienda actúa como dormitorio, actúa como escuela, la vivienda actúa como oficina, como gimnasio, peluquería, recreación y demás, y podríamos seguir atribuyéndole cargas sobre estos espacios, a veces precariamente ventilados, a veces precariamente iluminados, en general con altas condiciones de hacinamiento, muchas veces condiciones de informalidad y demás. Y en este contexto, miles, decenas de miles, según algunos especialistas, de enfermedades de tipo zoonótica nos esperan, incluso parafraseando a Roberto Fernández, de cara a una nueva normalidad. Pareciera ser que el criterio de, entre comillas, la porosidad social es lo que se está reclamando. Y en este sentido, incluso siguiendo a Roberto, emerge esta figura de, entre comillas, policías del espacio, aquellos que custodian los protocolos para la implementación de cada una de las actividades. En este sentido, esta nueva figura también garantiza ciertos bordes, ciertas fronteras, ciertos límites, ciertas puertas o ciertos puentes que permitan el fluir o la contención de actividades. En este sentido, una mirada bucólica, nostálgica y romántica sobre neosuburbanidades, sobre el urbanismo, sobre el country life, aparecen nuevamente en escena y se nos vienen Howard, Arturo Soria, los palimpsestos, esos debates de una ciudad bucólica que intentaba encontrar respuestas frente a la revolución industrial que asomaba ya hace tiempo, ¿no? Frente a ese escenario pareciera que nos encontramos. Lo cierto es que aparecen algunas cuestiones que deberíamos reivindicar, como la construcción de capital social, que implique la enorme construcción con la diversidad de actores que comparten el territorio en la toma de decisiones, y también la construcción de un ambiente sostenible, un ambiente que podemos llamar inteligente, de alguna manera, con capacidad para adaptarse a los cambios, con capacidad para mitigar los efectos de la contaminación, con capacidad para controlar la expoliación de recursos no renovables y demás. ¿Sí? Avancemos un poquito más entonces en esta idea de un ambiente inteligente hacia el cual debiéramos empezar a construir. Sobre esta base debemos apostar a la mejora de la calidad de vida a partir de la reducción de los impactos ambientales de nuestras actividades, a partir de una eficientización de los recursos energéticos. Y para ello, tener en cuenta que debemos detectar cuáles son las principales fuentes de emisión, las principales fuentes de contaminación, también contar con un afinado manejo de información. También resulta indispensable en este contexto reducir los niveles de contaminación ambiental. Vimos algunas postales en pasadas donde se ponía en evidencia el criterio que tenemos sobre el cuidado del ambiente. Y en este sentido, la formulación de marcos normativos locales con enorme capacidad de incidencia, de control, de regulación. Para ese manejo inteligente del ambiente requerimos de un ecosistema especial donde poder disponer de infraestructura para el desempeño de la vida cotidiana, ¿no? En este sentido, nos encontramos en una fase de crecimiento demográfico y de expansión económica asentada en un consumo masivo, ¿no? Esta masividad en el consumo, con una enorme generación de residuos
nos generan una enorme huella ecológica con altos niveles de explotación, con extracción de recursos naturales no remediados y demás cuestiones que ponen en evidencia la necesidad de repensar qué tipo de ambiente estamos produciendo. Temas estructurales como un crecimiento no planificado, fundamentalmente en áreas de borde, nuestras ciudades primero las habitamos y luego las planificamos, luego las intervenimos, hay como una política implícita de ocupación sistemática y luego el Estado tratando de ir lentamente, ciclópeamente, a llevar recursos de servicios mínimos de agua, de electricidad, de pavimento, después de actividades comerciales y demás, lentamente ir armando, pero con una primera iniciativa no planificada de ocupación del territorio. Los problemas emergentes de la sobreexplotación, sobre todo recursos hídricos, vemos ahí en la imagen algunas que dan cuenta del tratamiento de recursos de agua, el tratamiento de la contaminación atmosférica como recurrente, como estructural, como natural, entre comillas, y la producción creciente de residuos donde no sabemos cómo tratarlos, cómo actuar sobre ellos. En este sentido también hay como una serie de lineamientos de actuación sobre los cuales considerar. Por un lado, trabajar sobre los puntos de más alta contaminación en el marco de la estructura empresarial, ¿no? Trabajar con todo el sistema productivo de modo de ver cuáles son, cómo optimizar la generación, cómo minimizar la generación de residuos, condiciones de movilidad urbana que generen impactos saludables en la vida cotidiana, la facilidad de marcos regulatorios que permitan reducir el impacto en la contaminación, en el sentido códigos ambientales, códigos de espacio público, códigos urbanísticos que tengan en cuenta la iluminación, la ventilación, la aireación, el aseguramiento, el tratamiento de residuos, la preservación de áreas naturales, la preservación de recursos, incluso subterráneos y demás, parecieran ser indispensables en este nuevo debate que se viene, que se viene. Desde el año 92, algunas estadísticas señalan que más de 4.000 millones de personas fueron afectadas por desastres naturales. Esto implica casi 2/3 de la población. En 2016 hubo desastres en más de un centenar de países de todo el mundo y bueno, vemos la pandemia por la cual transitamos con miles y miles de fallecidos y todavía un escenario sombrío con nubarrones que cierran respecto al devenir por delante, ¿no? En este sentido, sin inversiones significativas en resiliencia, los indicadores son por demás alarmantes, ¿no? Para el 2030, más de 77 millones de residentes urbanos estarán conducidos hacia la pobreza. Cuando la economía se reactive, luego superada esta pandemia, en un escenario post-pandemia, seguramente las desigualdades se van a exacerbar, más en sociedades como las nuestras. O sea que saldremos de la pandemia con más inequidad, con más desigualdad, con más pobreza, con más exclusión, de no mediar algunos criterios que tiendan a revertir el tipo de ciudad que estamos produciendo. Guillermo, te estamos escuchando bajo de nuevo. Bueno, ahí está, ahí estamos. Ahí volvió tu voz. Bueno, perdón. Bueno, a ver, la convergencia hacia economías verdes también es fundamental en este escenario. También es indispensable la preservación de los sistemas naturales. Es indispensable ser corresponsables en el tratamiento de los recursos y también en la mitigación de los impactos básicos.
algunos casos de buenas prácticas que han ido viniendo pensando un nuevo tipo de ciudad que asome, así a cabalgata podemos recuperar casos de resiliencia urbana en México, donde aparecen una experiencia de ONU Habitat que aborda, plantea una ciudad resiliente, donde se evalúa, se planifica y se actúa a partir del escenario de desastres, o sea, con todo un dispositivo, con ciertos protocolos para tener capacidad de transitar situaciones de riesgo, de sobreponerse y de administrarlas. Experiencias en Tokio que también manejan, tienen dispositivos para la gestión de desastres ambientales, también en una zona de alta peligrosidad sísmica y en este sentido algunos dispositivos de monitoreo sistemático, de levantamiento de información que activan alarmas frente a ciertas situaciones críticas. En Estados Unidos, en el caso de Nueva York también, hay iniciativas que tienden a generar ciertos dispositivos en favor de la eficiencia ambiental, con construcción de viviendas asequibles y sostenibles, la generación de puestos de trabajo, la planificación de servicios, la reducción de las emisiones de contaminación. Eh, Casos como Santander, donde generan plataformas que integran dispositivos para toda la ciudad que miden calidad del agua, del aire, de la luminosidad, de plazas de estacionamiento, de ocupación de zonas de carga y descarga, en fin, de dotar de inteligencia a las ciudades. Experiencias como Madrid, que trabajan sobre resolución de problemáticas fiscales basados en el uso de las TICs, a partir del servicio de smartphone o de telefonía celular, o casos como Cataluña, que introduce dispositivos de inteligencia en las calles y que en este sentido permite gerenciar el estacionamiento, el alumbrado, el control ambiental, los residuos y demás, o algún tipo de práctica a destacar. El caso de resolución a problemas de movilidad, que por un lado tenemos las experiencias del car sharing, que consiste en compartir el auto privado con distintos usuarios, o el proyecto de la supermanzana de Salvador Rueda, que le asigna tránsito ciertas vías específicas de circulación y por otro lado pacifica el interior. En casos como Victoria, también en España, que aparece una resolución a problemáticas de residuos a partir de ciertos dispositivos, incluso que van a partir de un GPS orientando a la flota donde se encuentran los puntos claves, la carga de cada uno de los contenedores, y que permite optimizar rutas, tiempos y recursos. En fin, hay todo un bagaje de experiencias que han ido dando señales sobre un nuevo modelo de ciudad que debiera asomar. El caso de Copenhague, con problemáticas vinculadas a la sustentabilidad que intentan sortear, sobre todo a partir de movilidad saludable, que permiten generar bicicletas híbridas, por ejemplo, que detectan niveles de contaminación acústica y atmosférica para garantizar mayores condiciones de salubridad, o también recuperando experiencia madrileña de una administración sin papeles, donde aparecen una concientización de la generación de residuos, también los ríos de luz de Valladolid, donde aparece todo un alumbrado público eficiente, con que ahorran energía y demás. Tiene que ver con experiencias que vale la pena mirar, que vale la pena recuperar. Lo cierto es que estas ciudades presentan ciertos modelos de gestión que ponen en evidencia cualidades, entre comillas, inteligentes, de mejora de la calidad de vida, que se apoyan en el capital humano, se apoyan en la cohesión social,
se apoya en una economía verde, en una gestión pública eficiente, en una sustentabilidad ambiental, en una planificación urbana como estrategia, como dispositivo, como mecanismo, como acuerdo, en la innovación tecnológica. Vemos el caso de Corea del Sur, que también incorpora sensores para controlar la temperatura, el uso de energía, el tránsito y demás. O en Emiratos Árabes aparecen modelos de ciudad, entre comillas, ecológica, con cero emisiones de carbono y sin residuos. O en Singapur, que aparece una ciudad de negocios que aumenta la red de comunicaciones combinando el uso de incentivos a las tecnologías para el sector privado, en fin, una fuerte apuesta a la tecnificación y la incorporación de las TIC en el desarrollo de ciudades. O el conocido caso de Ámsterdam también, por el avance de la movilidad saludable, de la movilidad sustentable y ciertas penalizaciones al uso del automóvil particular. O el caso de Nueva York, citado, donde también fomenta la peatonalización de las calles, el sistema de autobuses express y demás. Estamos como basando algunas pinceladas de casos que han pintado nuestras ciudades con ciertas señales de alerta, y que en esas propuestas aparecen problemas no se sienten suficientemente explicitados, pero que dan cuenta del tipo de ciudad que hemos ido produciendo. El propio caso de Londres, también introduciendo estrategias para mejorar el espacio público, contribuir al redesarrollo, al crecimiento de las ciudades, con ciertos programas de señalización, de administración de la movilidad, sobre todo favoreciendo la regionalidad, castigando los niveles de congestión, sobre todo en áreas centrales, y demás cuestiones que resultan temas medulares sobre el tipo de ciudad que hemos ido produciendo. De modo que aparecen algunas dimensiones a caballo de estos menú aleatorio de casos que recuperan la dimensión social y la sobreiluminan, donde aparece la economía ingente, la eficientización de recursos, economías verdes, con sustentabilidad en todo el sistema, en todo el recorrido que se produce. Una reflexión sobre la dimensión de la gestión pública con cuestiones vinculadas a una articulación de políticas con fuerte impacto en la institucionalidad, en la gobernabilidad, en el empoderamiento de los grupos sociales, la movilidad también como un tema indispensable a considerar. En este sentido, recuperando estas cuestiones, una mirada sobre ideas posibles de abordar a futuro, o lo que podríamos llamar criterios para un nuevo paradigma urbanístico, a caballo de todas estas cuestiones, de toda esta problematización que hemos intentado cabalgar sobre el modelo de ciudad que hemos ido construyendo. Algunas reflexiones al respecto, esta ironía, este meme sobre la pintura del beso a partir del distanciamiento social en tiempos de pandemia. Creo que este escenario de desigualdades, de inequidades, de injusticias con el que hemos construido ciudades en las últimas décadas nos retan a pensar nuevos escenarios de ciudad. Y acá una idea recuperando estos casos, estos debates que han empezado a asomar y que llamamos ciudades con 5 Gs, ¿no? Donde las garantías, las gobernanzas, las geografías, las geometrías, los gradientes aparezcan como parte del debate. Una de las G está conformada por garantías. Hablamos de la construcción de capital social comunitario, coproducir la visión compartida de ciudad, con misiones comunes, con metas colectivas, con construcción de acuerdos. Lo que Carlos Esquila habla de... Perdona, Guillermo, que te vuelvo a interrumpir, pero te vamos viendo de nuevo y creo que es una parte que es recontra interesante y estamos todos, me parece, con la oreja pegada al audio. Bueno, dale, gracias por hacerme el llamado de atención.
hablamos entonces de un primer capítulo vinculado a las garantías, donde la construcción de capital social comunitario es clave. Parafraseando a Carlos Escliar, el pedagogo argentino, que habla de la necesaria dehamsterización de la vida, esta necesaria superación de un modelo de vida urgente, de conexión online, de disponibilidad full time, de una ciudad sin ocio, hiperconectada. Entonces, desarticular ese sistema, la necesidad de el derecho a la vivienda y el hábitat digno como una pata importante de estas garantías, si se quiere, de nueva generación, garantizar el acceso a la vivienda y al hábitat más allá de las estructurales políticas viviendistas con las que hemos producido ciudades, cansado de generar planes de vivienda cuando no hemos producido suelo calificado. Por otro lado, la mutación hacia una vivienda inteligente, ¿no? La sobrecarga de responsabilidades que depositamos en la vivienda, como dormitorio, como gimnasio, como oficina, como escuela y demás, habla de, reclama la inteligencia en estos dispositivos, con espacios abiertos para la convivencia, indispensables para mitigar condiciones de hacinamiento, de insalubridad y demás. Un segundo nivel o una segunda categoría de Gs referidas a la gobernanza, donde decimos que por un lado la ciudad debiera ser inteligente o no ser tal. Esto implica que el uso de tecnologías de información y de comunicación resultan indispensables para un desarrollo sostenido. Y hemos visto en los ejemplos algunas prácticas de incorporación, entre comillas, de inteligencia a la movilidad, al ambiente, a la economía, a la gobernanza, a los sistemas de gestión. Por otro lado, la formulación de una nueva agenda urbana. La agenda urbana que llamamos nueva ya ha dado cuenta de su vetustez, de su incapacidad de dar respuestas suficientes a las demandas que se vienen, y en este sentido nos cabe intradisciplinarmente una reflexión de cara a la formulación de una nueva agenda urbana ayornada a este escenario pospandémico. Por otro lado, la construcción de un ambiente inteligente, quizá con algunos de los criterios que hemos sobrevolado, pero que requieran de dotar de inteligencia al ambiente, al tratamiento de residuos, a la preservación de recursos ambientales, con monitoreo sistemático, con señales de alerta temprana frente a situaciones distorsivas. Y también tender hacia un gobierno inteligente de las ciudades, ¿no? En este sentido, el Open Data o el gobierno abierto, con la generación sistemática de información, el procesamiento de esa información como herramienta viva para la toma de decisiones. Un tercer nivel referido a geografías, que habla de 4 dispositivos sobre los cuales reflexionar, y uno de ellos se monta en palabras de Raquel Rolnick, que habla en pensar paisajes para la vida y no para la renta, y esto implica instalar al paisaje como un derecho colectivo, protegiendo las cualidades de cada lugar, frente al proceso de fagocitación sistemática de ciertos sectores sociales que consumen paisaje a costa de un montón de otros que se lo ven impedido. Hablamos de serranías, hablamos de cursos de agua, o hablamos de situaciones de paisajes culturales que son apropiados por ciertos grupos que expulsan a otros. Frente a esto, Raquel Rolnick señala paisajes para la vida y no para la renta. Otro nivel, otra categoría tiene que ver con tender hacia una renaturalización de la ciudad, y esto implica incorporar más espacios verdes públicos de calidad, con corredores ambientales, con corredores de aves, que incrementen la diversidad, que incrementen los microhábitats, que incorporen la agricultura urbana o las huertas urbanas al interior de la ciudad consolidada. La consagración de ciudades policéntricas, y vimos en ese esquema de Buenos Aires ese par polar que aparecía
la monocentralidad frente a la necesaria mutación hacia sistemas policéntricos, ¿no? Eso que hablábamos de embudo versus regadera, casi como una caricatura de figuras sobre las cuales producir la mutación, es decir, un sistema articulado de centros donde cada centralidad dialogue, conviva y se complemente con la otra y no que se disputen territorios, competencias, actividades. El desarrollo hacia una permacultura urbana, también recuperando experiencias y prácticas que vienen de la ecología, que incorporen la agricultura urbana al interior de las ciudades con hábitos sostenibles para afrontar problemas ambientales, que sería otro de los temas indispensables que en esta dimensión de las geografías incorporamos como tercera G. En la cuarta, referida a gradientes, o que podríamos llamar también gradualidades, tiene que ver con la inaplazable apuesta a la mixtura de usos, desterrando definitivamente la lógica del zoning, de la urbanística moderna, de la segregación de actividades, reconocernos como no iguales, en tanto no iguales nos enriquecemos con las diversidades. Jorge Jauregui nos señalaba el otro día en una charla esta idea de las diferencias no hay que integrarlas, sino que hay que articularlas, y en ello llevaba implícito esta idea de convivencia de los no iguales, ¿no? De fortalecimiento y conciliación de la diversidad sociocultural mediante usos mixtos que reconozcan y potencien a la ciudad construida, o sea, montarse sobre las resistencias, respetándolas y exacerbándolas. Plantear la obra de las supermanzanas, y en este sentido la experiencia de Salvador Rueda nos alimenta un debate sobre ciudad donde haya espacios pacificados, donde la caminabilidad sea uno de los ejes prioritarios, donde haya un espacio público de privilegio, bien dotado y bien servido, con proximidad de equipamientos y demás. La revitalización de los centros barriales, empoderar a los barrios como lugares de concentración, fortalecimiento de la relación de densidad, y que implica retejer la ciudad, rearticular nodos, estructurar ciertas piezas que han quedado excluidas del modelo de reproducción, redensificar población en algunas áreas que tienen enormes potencialidades en cobertura de servicios y demás, pero que tienen gran vacancia en su ocupación poblacional, por algún lado tiene que crecer la ciudad, y debería ser por estos rincones donde bien servidos y bien dotados aún tienen carencia poblacional, el retorno a los comercios de proximidad. Perdón, Guillermo, te estamos volviendo a perder, perdona que sea tan molesto. No, gracias. Pero... La advertencia. El retorno a los comercios de proximidad, superado el debate de las grandes superficies que irrumpieron en los 90 en las ciudades y que algunas ciudades supieron protegerse e imponer medidas restrictivas, pero otras han sido fagocitadas por las grandes superficies comerciales, incluso las nuestras, y en este sentido reivindicar los micromercados descentralizados que operen a escala local para darle cierta dotación de comercios y servicios a escala de proximidad, pareciera ser clave, y un quinto nivel vinculado a lo que llamamos geografías y que también se para en 4 ejes. La medida de todo siempre será la del peatón, es uno de ellos, y en este sentido la caminabilidad que nos permita atender las necesidades cotidianas a partir de desplazamientos a pie, el salto hacia la ciudad de 15 minutos, recuperando ideas de Carlos Moreno, por ejemplo, con estos barrios con movilidad sustentable que favorezcan la caminabilidad, plantear la capacidad del tejido en corredores urbanos, y esto implica densificar la ciudad en torno a ejes de transporte público como los ejes de diversificación y de mayor carga de densidad. Entonces, consagrar
a los ejes. Nuestras ciudades han tendido a crecer no por coronas, sino por ejes, y hay en esto algunas miradas disruptivas, ¿no? Que el crecimiento metropolitano se tiende a consagrar anularmente, y en realidad más que anillos tiene que ver con ejes que tienen distintos gradientes de consolidación, pero bueno, reconocer estos ejes como estos corredores como piezas urbanas emblemáticas que jerarquizan el espacio urbano, que dotan de movilidad, que se nutren de diversidad de comercios y que también debieran estar acompañados de gran carga de densidad por sobre otras, por estas particularidades, y el fomento de la movilidad saludable e intraurbana, ¿no? Entonces, garantizar la movilidad inteligente para descomprimir picos intraurbanos de congestión vehicular. El caso característico de Buenos Aires, que pre-pandemia demandaba que 6 millones de personas en horas de la mañana nos desplacemos hacia unas pocas cuadras en torno a Plaza de Mayo, y en horas de la tarde nos desconcentremos en este movimiento de residencia, trabajo, residencia, ¿no? Con lo cual digo, no hay sistema de movilidad, no hay sistema de infraestructura capaz de soportar semejante presión. De modo que tender hacia una movilidad saludable de tipo intraurbana, con diversidad de centros, con ciudad de proximidad, con corredores jerarquizados, con caminabilidad, con espacios verdes públicos bien servidos y equilibrados, parecieran ser algunos desafíos que debiéramos afrontar de cara a una nueva normalidad, ¿no? A partir del legado que hemos ido construyendo. Retos que asoman como último acápite, y para ir cerrando esta presentación y abrir espacio a comentarios, dudas, inquietudes, sugerencias, retos que asoman de cara a una nueva normalidad. Todo proceso de transformación requiere del involucramiento de la comunidad de la cual es partícipe. Esto pareciera ser natural, pero no siempre es así. Y en ese sentido aparecen estos fenómenos distintivos, emblemáticos, que llamamos casas clavo, que tienen que ver con pequeños íconos que quedan resistiendo los procesos de urbanización y no son más que evidencias de un proceso participativo no suficientemente inclusivo, que deja actores por fuera y que ofrecen postales de estas características o de estas otras que resisten ese proceso de transformación, que bueno, finalmente la ciudad se lo lleva puesta o se readecúa o se transforma, pero que habla de un método de planificación donde la participación no ha sido puesto como uno de los principios centrales, y que genera situaciones tan singulares, patéticas y llamativas como estas, ¿no? Cierto es que la pandemia pasará, dejaremos atrás el COVID, nos prepararemos, entraremos en un escenario interpandemias, entre una nueva pandemia, y frente a eso un espacio de oportunidad para pensar qué tipo de ciudad queremos. Jaime Lerner siempre señalaba en sus charlas, el alcalde de Curitiba, ¿no? La ciudad no es el problema, la ciudad es la solución. Con lo cual, frente a un proceso de urbanización de la población con índices superiores al 92% en nuestro territorio, la ciudad debe ser vista como la solución a este tipo de problemas, a este tipo de cuestiones que están siendo interpeladas. En este sentido, debemos dotar de resiliencia a nuestras ciudades, con una población que resida en viviendas, en barrios bien dotados y bien servidos, con una capacidad de gestión que genere información y advierta sobre riesgos potenciales, sobre el grado de vulnerabilidad, dispositivos y protocolos para transitar situaciones de riesgo, para administrarlas y para superarlas luego. Siempre nos preguntamos qué pasa cuando las aguas bajan después de una inundación, ¿no? Cuando los focos de las cámaras de televisión se alejan o se apagan, y
queda ese proceso de reconstrucción, ¿no? Lo hemos visto hace algunos años, la situación crítica en La Plata, donde estuvo en escena durante la inundación y luego las aguas bajaron y dejó un tendal que no estuvo en la agenda pública, ¿no? Por cierto. También se requiere una ciudad empoderada y esto implica garantizar la gobernabilidad de nuestras ciudades en términos de equidad, de participación, de considerar al conjunto de actores como copartícipes de la visión de ciudad del futuro y evitar, como vemos en esta imagen, las casas clavo, ¿no? Que quedan ahí como testigos de la resistencia a estos procesos de transformación. Y también se requiere de un gobierno que proponga e implemente estrategias de recuperación y reparación del ambiente en términos, ¿no? Y de alguna manera ponga en la agenda el ambiente como espacio frágil, vulnerable, que nos involucra a todos, que la conciencia colectiva que debe estar liderada por... Guillermo, discúlpame, ya directamente nada se está escuchando. Perdóname. Bueno, perdón. No, está bien. Voy terminando igualmente, ya estoy medio gritando y con el micrófono muy próximo a la boca. Pero bueno, espero que con estas cuestiones, para ir cerrando, apostar a una población que resida dignamente, a un modelo de gestión con gobierno, con datos abiertos y dinámicos, a una sociedad empoderada y activa en el proceso de toma de decisiones y a un gobierno capaz de liderar los procesos de transformación, parece ser algunas claves para atender a ese modelo de ciudad de 5Gs que habíamos planteado con 5 dispositivos que garanticen la equidad, la integración, la equidistribución y una ciudad mucho más justa, menos violenta, menos inequitativa y más parecida a lo que a nosotros nos gustaría. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Guillermo. La verdad que muy interesante, más allá de las dificultades en algunos momentos del audio, la presentación tan prolija nos ayudaba a llevar el hilo de la charla perfectamente, ¿no? A ver, yo abriría los micrófonos a ver si alguien quiere hacerte alguna pregunta. Pueden aprovechar. Este tema de las 5G, mientras por ahí alguien se anima, ¿lo tenés publicado en algún lado? Hace unos pocos días en la 03 de Clarín Arquitectura salió una breve reseña que la semana pasada creo que fue. Sí, sí, donde sí. De alguna manera estaba dando cuenta de todo esto, pero son ideas ahí muy esbozadas, muy sintéticas, pero no más que eso. Está formando parte de un capítulo del libro que tengo en desarrollo, pero que todavía está bastante verde y con mucho por hornear. Por el momento sí, esa notita breve en Clarín, suplemento de Clarín Arquitectura. Marisa. Sí. Sí, bueno, ante todo, Guillermo, agradecerte y felicitarte por esta excelente y que en lo particular, y creo que a todos nos ha hecho un repensarnos y bueno, un estímulo, digamos, para seguir pensando y haciendo en este contexto tan especial. Realmente a medida que ibas pasando esos 5 dispositivos fue una manera novedosa, creativa, de un esfuerzo de integración de distintos puntos que se vienen trabajando, algunos tocan más cuestiones ambientales, otras cuestiones más, absolutamente todas relacionadas, pero de pronto otras más de
de hábitat, otras más de gobernabilidad, pero creo que uno de los méritos de este enfoque es poder integrar distintas cuestiones que de una manera u otra hoy la academia y quienes estamos todos trabajando en los mismos cuerpos de gestión, estamos todos preocupados y tratando, digamos, de avanzar en estas temáticas, ¿no? Yo particularmente me quedé pensando en esta función de los corredores. Nosotros también trabajamos un poco en estas cuestiones, ¿no? La relación de los ejes de expansión de una ciudad, en el caso de Mar del Plata, vinculado a las áreas de crecimiento, y un poco reforzaste esta idea del rol que tienen o tienen cada vez más estos espacios frente a las dinámicas y al contexto en el que estamos viviendo y en el que vamos a seguir viviendo, ¿no? Era un poco eso, ¿no? Hacernos pensar sobre todos los elementos que hay que, digamos, que seguir trabajando, tener en cuenta y cómo esta situación nos viene a movilizar muchísimo en nuestro hacer y en nuestro habitar y en nuestra manera, digamos, de poder vivir nuestra vida y nuestra calidad de vida en definitiva, ¿no es cierto? Así que muchísimas gracias, Guillermo, por todos tus aportes muy ricos. La idea es poder seguir leyéndolos y meditando sobre estas cuestiones. Gracias. Bueno, agradezco tus palabras, Marisa. Sí, no intenté ser demasiado innovador, porque primero lo que me pregunté es, bueno, ¿qué tipo de ciudad hemos producido? Y ahí aparecen algunas cuestiones donde evidentemente la pandemia pone en evidencia estos modos de producir y reproducir ciudad y no hace más que ponerlas en superficie, y frente a eso, bueno, algunas prácticas que en distintos ámbitos han ido dando señales de alerta, ¿no? Por eso ese recorrido a caballo sobre casos de Copenhague, de Vitoria, de Santander, incluso experiencias de Nueva York y demás, que, bueno, ponían de relieve fricciones que las ciudades estaban produciendo y que no estaban conteniendo. Y vino la pandemia y puso en crisis absoluta los sistemas de movilidad, los sistemas de gobernabilidad, la gestión del ambiente y demás cuestiones que intentaban de alguna manera sintetizarse en esta 5G, pero montado sobre Carlos Moreno, montado sobre Salvador Rueda, sobre Raquel Ron, Karen, un poco dando fisonomía a estos dispositivos sobre los cuales entiendo que debiéramos empezar a repensar la ciudad de cara a lo que se viene, aprovechando de la oportunidad de cierto amesetamiento y preparándonos para la pandemia que se viene, ¿no? Las pandemias han irrumpido este siglo y no es por primera vez, hemos tenido pandemias históricamente, incluso en nuestro país, pero ninguna de la envergadura del carácter de las secuelas que está dejando esta. Bueno, preparémonos porque vienen por más. Miles de enfermedades de tipo zoonótica están al acecho. Incluso en China acaba de escaparse un virus en un laboratorio con 3.000 infectados ya, de modo que debiéramos todos dejar de comer carne en el planeta para evitar enfermedades de tipo zoonótica. Eso no va a suceder, imposible generar un acuerdo de esas características, de modo que debemos prepararnos para eficientizar la ciudad y en este sentido incorporar inteligencia al ambiente, a la movilidad, a la gestión, a la gobernabilidad, de cara a ser más resilientes, asumir el conflicto, la crisis, el riesgo como parte del escenario que nos toca transitar y sobre eso abrir dispositivos para transitarlo, administrarlo, gerenciarlo y superarlo. Bien, gracias.
¿Alguna pregunta para hacerle a Guillermo? Bueno, yo mientras alguno piensa, ahí Francisco. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Francisco Sánchez, soy, bueno, vivo aquí en Cali, Colombia, y estoy emocionado de escuchar la charla. Tengo una pregunta. Desde que se ha generado aquí a nivel mundial con la revolución industrial en 1800 algo, se generaron unas nuevas tecnologías que esas nuevas tecnologías conllevaron lo que eran unos nuevos residuos. Hoy por hoy, o unos residuos ambientales. Hoy por hoy se han creado unas nuevas tecnologías o tecnologías verdes, que esas tecnologías generan nuevos residuos, ¿sí? ¿Cómo nos estamos preparando las ciudades, Argentina, Mar del Plata, eh, bueno, aquí mismo Colombia, eh, para atender o poder reciclar o reutilizar o controlar esos nuevos residuos tecnológicos? Hablamos, por ejemplo, se habla de tecnologías verdes como los paneles solares o la energía solar. Bueno, estos generan los residuos como son las baterías o los paneles solares, en fin, en general. Entonces siempre estamos pensando nosotros en un medio ambiente o generar tecnologías limpias, pero eso genera nuevos residuos. Entonces, ¿cómo crees tú que nos estamos preparando para esto? ¿Cómo los gobiernos nacionales se están preparando para esas tecnologías verdes, para esas nuevas tecnologías y este tipo de residuos nuevos? Gracias. No, si me lo preguntás personalmente, no veo que haya demasiado énfasis en abordar este tipo de problemas, ¿no? Sí, más enfocados a la generación de residuos, pero qué hacer con esos residuos, cómo tramitarlos, cómo procesarlos, genera enormes complejidades, ¿no? Incluso con sistemas de producción que no tienen en cuenta la generación de residuos, incluso desde los propios inicios, ¿no? No solo el sistema de packaging, sino todo el sistema de producción montado sobre el residuo como una externalidad necesaria que de alguna manera se va a tramitar, pero no haciéndose cargo. Me parece que no son temas que estén suficientemente abordados, creo que es de enorme preocupación y relevancia, y por eso cuando hablamos de inteligencia en el ambiente, estamos hablando de eficientizar los dispositivos de control, de monitoreo, de seguimiento, incluso los tratamientos de tratamiento de residuos. Hoy por hoy, ciudades como las que mencionaste están lejos de poner en agenda cuestiones de estas características, lamentablemente, y a pesar de las evidencias eh, del escenario que nos toca transitar. Me parece que parte del legado tiene que ver con qué tipo de residuo generamos y cómo lo tramitamos, ¿no? Me parece que eso es un tema que todavía no tiene suficiente respuesta. Muchos de los municipios, incluso la provincia de Buenos Aires, generando basurales a cielo abierto o incluso basurales clandestinos o microbasurales, porque no hay dónde deponer los excedentes del sistema productivo, del tratamiento de fluentes y demás. O sea que es efectivamente un tema de enorme complejidad que no está siendo abordado, ¿no? Que impacta directamente en el ambiente. Por eso esta idea de introducir inteligencia en nuestra gestión del ambiente. Yo te quiero hacer una pregunta, Guillermo, muy enfocada en tu expertise, porque la pregunta va hacia este sentido, lo que planteás que es sumamente interesante, que se acopla obviamente con muchas ideas que también, digamos, muchos tenemos sobre los cambios que hay que dar en las ciudades, que requieren obviamente de un comportamiento o de una aceptación social, si se quiere, muy amplia,
de muchos sectores, pero donde hay un actor que por la estructura jurídica que tenemos es clave, que es el gobierno municipal. Necesitamos, y más que nada provincia de Buenos Aires, como para enfocarme, necesitamos gobiernos que piensen diferente, que tengan diferentes herramientas, que sean inteligentes no porque usan tecnología solamente, sino que porque tienen estrategias de gobernabilidad que son distintas. ¿Cómo ves en este contexto, en términos de debilidades y fortalezas, si se quiere, o oportunidades, la relación entre la universidad y los municipios con el ánimo de provocar algún cambio o alguna mejora en las habilidades de los gobiernos municipales? Sí, interesante la pregunta, interesante y con respuesta poco precisa. Lo cierto es que los gobiernos locales no han introducido inteligencia en sus dispositivos de gestión, y esto de manera estructural. Incluso no han tenido capacidad para generar experiencias asociativas con municipios vecinos, a veces por mezquindades o rivalidades políticas, incluso para gestionar recursos o residuos, como recién hablábamos. A lo mejor dos localidades no requieren de una planta de tratamiento cada uno, sino que podrían tener asociativamente un espacio común, o con los parques industriales. Cada municipio quiere tener el suyo simplemente para tornarse más competitivo, y despreciando la capacidad, la fuerza que le imprimiría tener actitudes más de tipo colaborativa o asociativa con municipios vecinos. Y esto, que es una práctica recurrente, y sobre todo en ciudades de tamaño medio, aquellas entre 10.000 y 500.000 habitantes, ponen a las universidades en un papel estratégico como para liderar el debate, para iluminar sobre caminos de solución posible, que pongan en agenda la multiescalaridad, si se quiere, la mirada intralocal, pero también interlocal, entre localidades, entre interdistrital, que pongan también en agenda una mirada multiactoral, que muchas veces, fagocitados por el día a día y por la gestión, que están mirándose el ombligo y aparecen fuera de agenda temas estructurales. Y además de esta multiescalaridad, de la multiactoralidad, de la diversidad de actores que deben participar, podríamos decir multidisciplinariedad, ¿no? La multiplicidad de temas, de disciplinas que tienen que involucrarse en todo proceso, donde la reivindicación de la planificación como una herramienta potente de gestión pareciera ser indispensable, ¿no? Fagocitados, insisto, por la gestión, la planificación va perdiendo peso específico de manera sistemática. En general, uno entra a las secretarías de obras públicas, pide hablar con el responsable de planeamiento, y te mandan hacia el fondo del pasillo después de sortear algunos obstáculos, y es un señor histórico que detrás de un pequeño escritorio sin estructura, y esa es el área de planeamiento de un municipio, cuando en realidad debiera ser. Yo recuerdo la experiencia de Barcelona Olímpica, donde la Secretaría de Planeamiento se comió a la Dirección de Obras Públicas. O sea, de una Secretaría de Planeamiento colgaba el raviol de las obras públicas, cuando en realidad en la práctica tenemos potentes áreas de obras públicas con un pequeño raviolcito ahí disperso, que es el área de planeamiento, muy devaluado. Entonces creo que esa ecuación debiera revertirse, y que la universidad tiene una oportunidad ahí para instalar al planeamiento como una herramienta de gestión potente.
y quizá complementar los tiempos que la propia gestión como trinchera no te permite, instalar otros tiempos, otra mirada de mediano plazo, que supere los tiempos electorales y demás. Entonces me parece que es potente. En la práctica hay ciertas disputas, hay cuerpos técnicos, cuerpos políticos que se nutren del saber académico, de los recursos docentes de las universidades, pero en general hay fricciones, tensiones, ha habido enormes enfrentamientos entre municipios y las universidades de referencia, porque las universidades intentan objetivar procesos que no siempre son afines al discurso político o que lesionan la gestión, en lugar, y es observado de esa manera, y eso genera rivalidades, enfrentamientos, lo he visto en varios de los casos. Entonces me parece que debiera ser un actor estratégico, potente, permitirle al municipio tener una mirada de mediano plazo que hoy no pueden tener, y además nutrir los cuerpos técnico-políticos que los municipios están en general carentes, ¿no? Y muy desprovistos. Parece entonces, desde la universidad hay un enorme rol que suplir en este escenario, que tiene que ver con estas cuestiones. Reivindicar la planificación, capacitar a los equipos técnicos, proveer una mirada de largo plazo, generar una dimensión multiescalar, multidimensional, multiactoral, que hoy en la gestión, en el día a día, por el ritmo, por la vorágine, por las urgencias, parecieran no tener. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, si no es así, entonces agradecerte nuevamente tu participación en nuestro primer ciclo de conferencias, que vamos a seguir manteniendo el año que viene. Agradecerte que te sumes al staff de la cátedra y que con varios de los miembros del consejo y de la maestría, por lo menos un primer contacto has tenido ahora, y obviamente con mucho gusto te estaremos esperando, Dios mediante, cuando se pueda, por allá por nuestra facultad en Mar del Plata. Así que bueno, un saludo para todas y todos. Guillermo, te mando un abrazo grande. Nos mantenemos en contacto. En 15 días tenemos una invitada. Así que ojalá sea otra buena oportunidad para encontrarnos. Un saludo desde Bahía Blanca, y con muchas ganas de estar por allá. Bueno, y un abrazo de nuevo, Guillermo.